Bienvenidos al Eco de Dios, Ministerio Casa de Gobierno. Los saludamos a cada uno de ustedes en esta serie que estamos titulando La cautividad del alma. A partir de este programa de ayer estamos desarrollando la baja autoestima. Vamos a trabajar hoy sobre dos tópicos importantes, que es la baja autoestima y algunos ejemplos de reacciones a la baja autoestima. Cuando nosotros definimos o buscamos la definición de la baja autoestima, se nos traduce como tener una idea, una opinión, un concepto o un pensamiento bajo de sí mismo. Una persona con el cautiverio o dentro del cautiverio de la baja autoestima va a ser una persona que constantemente va a tener ideas, opiniones, conceptos, pensamientos muy bajos de sí mismo. La baja autoestima, además, es la manifestación de una posición o de una percepción negativa y completamente distorsionado en tres áreas importantes: lo que somos, lo que podemos lograr y lo que tenemos. Cuando una persona está cautiva en la baja autoestima, la percepción de su vida es negativa en relación a esos tres campos. Lo que esa persona es, tendrá un pensamiento de sí mismo negativo. Lo que esa persona puede lograr, tendrá un pensamiento negativo hacia ello. Y lo que esa persona tiene, estará también distorsionado su pensamiento negativo a partir de la condición en la que esta persona se encuentra. Baja o bajo autoestima no solamente es tener un pensamiento negativo, como acabamos de decirlo, sino que además la baja autoestima también tiene que ver con poseer una mentalidad totalmente opuesta a todo lo que relacione esa vida, esa persona, en cada área de su vida, sentimental, emocional, empresarial, ministerial, interrelacional, etc. Siempre esa persona, su mentalidad, la mentalidad que posee, es una mentalidad opuesta a ello. Pero además de tener una mentalidad totalmente opuesta, tiene una mentalidad por debajo de lo que piensa Dios y de lo que piensan los demás hacia esa persona. Note el problema con la baja autoestima. Tú puedes imaginarte ese tipo de personas que están atadas en este cautiverio, que su mentalidad es completamente opuesta a todo, pero que además de ello, no solamente su mentalidad causa oposición, sino que también su mentalidad o su forma de percepción o de percibir las cosas está por debajo de, causa oposición, no acepta, pero también está por debajo de. La baja autoestima tiene que ver con una mentalidad que ya se ha establecido. Cuando una persona tiene una mentalidad establecida, todo lo que tiene que ver con su comportamiento, sus reacciones, sus actitudes, su manera de ser y su carácter son y reaccionarán, responderán de acuerdo a esa mentalidad adquirida. Déjame poner un ejemplo muy simple. Tomando como referencia que la baja autoestima es tener una mentalidad opuesta y además una mentalidad por debajo, y
explicando lo que acabo de decir en cuanto a reacciones, actitudes, manera de ser, carácter, serán de acuerdo a esa mentalidad. Tú puedes acercarte o alguien puede acercarse a una persona que en medio de la cautividad que tiene su alma, de sentirse inferior, de sentirse sin valor, de sentirse sin la capacidad para lograr algo, por más que una persona trate de elevar, por más que una persona trate de exaltar, de resaltar en aquella persona de baja autoestima lo que verdaderamente es, y puedes incluso tener una percepción positiva respecto a esta persona, pero la persona, como está en una mentalidad establecida, está encerrada dentro de esa mentalidad que ya estableció, no le va a ser fácil entender aquello que tú le estás transmitiendo, porque la mentalidad de la baja autoestima es oposición o es estar por debajo de. Siempre se sentirá inferior, pero siempre se opondrá a toda aquella percepción o a todo aquello pensamiento positivo de valor que alguna persona quiera manifestar sobre quien está atado bajo la autoestima. Voy a mencionar 4 ejemplos bíblicos, lógicamente, en relación a personas que experimentaron la baja autoestima. El primer caso, diríamos que es uno de los casos clásicos, tiene que ver con Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3:11, voy a leer la respuesta de Moisés cuando Dios le entrega a Moisés una asignación, una responsabilidad. Escuchemos la respuesta de Moisés. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Mi esposa hablaba en el programa anterior acerca de lo que, a partir de lo que se determina la estima en una persona, a partir de lo que se determina lo que en sí es la esencia, la naturaleza de una persona. Y la primera característica que ella mencionaba estaba relacionado al quién soy yo, que tiene que ver con la identidad. Aquí Moisés está en un punto donde su autoestima está por debajo de, y no solamente está por debajo porque él considera que no es alguien, que no es capaz, sino que también aquí aplicamos la ley de estar por debajo de sí mismo o estar en oposición. No solamente él se siente inferior, sino que además le causa oposición a Dios, se opone a lo que Dios le está diciendo. El siguiente caso es Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, el verso 6 al 7. Y yo dije, dice Jeremías: Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Lo interesante de esta historia es que cuando Jeremías dice que es un niño, Jeremías cronológicamente está sobre los 30 y algo de años. Está casi sobre los 40 años de edad. Pero cuando Dios lo llama, cuando Dios tiene un encuentro con él y lo va a asignar a un propósito profético, inmediatamente él dice que es un niño. Él no era un niño y no era joven. Él era una persona adulta, pero se consideraba por debajo de sí mismo. Y al igual que Moisés, noten la baja autoestima cómo opera. Recuerden estas 2 leyes de la baja autoestima. Por debajo de, es decir, la mentalidad es por debajo de lo que se piensa de mí mismo, y oposición a lo que los demás dicen de mí. Jeremías dice: he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Jehová me dijo: no digas que soy un niño, porque a donde te envíe irás tú. Aquí Jeremías está igual que Moisés, viéndose por debajo de sus habilidades, capacidades, y poniéndole total oposición a Dios. Número 3, el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Aquí aplicó la ley. Por debajo de, Elías se ve inferior a sus padres, menos que sus padres,
se considera sin valor, se considera sin importancia y a la vez le está haciendo oposición a Dios. Y por último tenemos a Adán. Génesis capítulo 3 verso 10. Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se considera a sí mismo por debajo de, se considera a sí mismo una persona sin valor, sin principios, y se hace oposición ante Dios. Lo interesante de esto, para cerrar y despedirnos, es que a pesar de esa condición, de que estas personas se sentían en ese nivel o estaban cautivos en esa baja autoestima, Dios les llamó para hacer cosas grandes a través de ellos. Dios los escogió a ellos. ¿Qué significa esto? Que quizás seas el tipo de persona que estás atravesando el cautiverio de la baja autoestima. Te sientes sin valor, te consideras sin valor, te sientes inferior a los demás, sientes que otros son mejores que tú, que tienen mejores capacidades, te da vergüenza levantar la cabeza, etc. Y a la vez le haces oposición a Dios. Yo no sirvo, yo no valgo. Le haces oposición a tus padres, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Yo no valgo, yo no sirvo para nada, yo merezco morir, yo no debí nacer. Pero quiero decirte, en base a esta segunda día de enseñanza de la baja autoestima, que la buena noticia es que Dios escogió la mayor parte de la gente que Él escogió para propósitos grandes, tenían problema con la baja autoestima. Tú calificas dentro de los propósitos y de los planes de Dios y Él trabajará contigo. Y concluyo diciendo que la autoestima tiene la capacidad de hacer ver en ti cosas negativas o por debajo de la realidad de sí mismo. Es decir, la autoestima hace que veas déficit e incapacidades de ti mismo. Siempre que tengas una baja autoestima, siempre tendrás pensamientos por debajo de la realidad y tendrás o verás o encontrarás siempre un déficit o encontrarás siempre algo anormal o un defecto o una incapacidad de ti mismo. Somos eco de Dios.